¿Cómo están? Qué bendición una vez más estar aquí con ustedes a través de este espacio que le hemos llamado, ya saben, Buenas Noticias. Es una alegría de verdad estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes, y sé que de antemano va a ser una palabra que puede ayudarte en tiempos de dificultades. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que atravesar momentos difíciles, momentos que no nos gusta pasar en nuestras vidas, y muchas veces ni siquiera queremos recordar esos tiempos difíciles que pasamos, porque cuando recordamos eso trae a memoria quizás heridas, procesos que no nos gustó haber pasado, pero que al fin y al cabo tuvieron un plan, un propósito de parte de Dios para formarnos y enseñarnos muchísimas cosas. El tema que yo quiero compartir con ustedes, no quiero extenderme mucho en esta noche, lo he puesto ¿qué hacer en tiempo de crisis? Como todos sabemos, según los expertos en economía y salud, el mundo entero está enrumbándose hacia una crisis económica, hacia una crisis de salud, hacia una crisis emocional, psicóloga, familiarmente también. Y viene esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque nosotros, según los expertos, apenas estamos como entrando a ese proceso, ¿verdad? Yo sé que muchísimos quizás no lo han visto, quizás no piensan que va a venir, ¿verdad? Pero hay que irse a la palabra del Señor y ver qué es lo que la Biblia dice sobre los tiempos finales. Y cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, y podemos estudiar detenidamente qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a esos tiempos, nos vamos a encontrar que en ninguna parte de la Biblia dice que los tiempos van a ser mejores. La Biblia más bien nos habla de que vienen tiempos difíciles, tiempos tremendamente difíciles, que va a venir una crisis en todo el planeta Tierra, y que va a ser solamente como el principio de lo que está por venir. Esto que estamos viviendo es algo apenas el principio de lo que está por venir. Y yo quiero leerles ahí en el libro de Hechos, capítulo 27 de Hechos, versículo 13 en adelante. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene ahí su Biblia a su alcance, quizá va a ser la Reina Valera, que acá la tengo también a mi lado. Y nos habla este pasaje de Hechos, capítulo 27, versículo 13 en adelante. Dice: tormenta en el mar. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noriente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Quiero que le preste atención a estos versículos que vienen a continuación, porque van a ser los versículos que vamos a utilizar como central para hablar de este tema. Verso 18 dice: el próximo día comenzó la fuerza del vendaval, seguía azotando el barco. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente, escuche esto lo que dice el verso 19, luego al día siguiente,
hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final, se perdió toda esperanza. Versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímese, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos naufragados en una isla. Wow. Quiero ir directamente al grano, como dicen, y quiero compartir con ustedes algunos principios que me enseña este pasaje de las Escrituras. En primer lugar, este pasaje nos enseña qué tenemos que hacer nosotros en tiempos de crisis. Podemos analizar un poquito los marineros que eran, de hecho la Biblia dice que eran marineros. Cuando habla de que eran marineros, eran personas que realmente sabían lo que era navegar en alta mar, sabían lo que era navegar quizás en medio de una tormenta, y o sea que eran personas que tenían experiencia en el trabajo como marineros, ¿verdad? O sea que no eran personas que estaban ahí como tratando de ver, intentando a ver si podían navegar o llevar un barco o llevar a Pablo de un lado al otro. No, eran personas que sabían. Y es que aquí el primer principio es el siguiente. El principio es que no importa cuánta experiencia de repente usted y yo podamos tener en algunos ámbitos de nuestra vida, cuando viene una época de crisis, la crisis va a afectar a todos. Y entonces aquí el otro principio que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Dice que ellos, al ver la gran tormenta que los azotaba, dice que tomaron una decisión que fue dejarse llevar por el viento a la deriva. Se dejaron llevar por el viento a la deriva. Y una de las cosas que usted y yo debemos de analizar y tener muchísimo cuidado en tiempos de crisis es no dejarnos llevar por lo que toda la gente está haciendo. Es muy al contrario. Si vemos que otras personas están haciendo cosas o malgastando el dinero o comprando aquí, comprando allá, usted y yo debemos de guardarnos. En tiempos de crisis de salud como la que estamos viviendo, muchísimas personas no han hecho caso a no salir de sus casas, a no exponerse, a no rozarse con más personas, y eso los ha llevado a la tumba. ¿Por qué? Porque no hicieron caso, porque se dejaron llevar a la deriva por lo que los demás estaban haciendo. Número 2, hay que hacer todo lo contrario. Nosotros, usted y yo, no debemos de hacer lo que la demás gente hace en esta época. Usted y yo debemos de ser sabios, debemos de ser cuidadosos, debemos de analizar cada decisión, cada paso que damos en nuestra vida de aquí en adelante, y lo que Dios nos va dando, irlo protegiendo, irlo guardando, y cosas que podemos hacer para proteger nuestro bienestar emocional, familiar, económico, espiritual, ministerial, empresarial. Tenemos que cuidarlo con mucha atención. Hay que hacer lo contrario a lo que la demás gente está haciendo. Número 3, también nos enseña, y este principio quiero tomarme un ratito ahí para hablar con ustedes, es el siguiente: que en tiempo de crisis, dice que ellos agarraron, como vieron que la barca estaba siendo llevada a la deriva por los vientos contrarios, tomaron una decisión que fue quizá la decisión que hizo que ellos naufragaran. La decisión fue
que ellos decidieron tirar del barco aquellas cosas que ellos miraban que de repente no necesitaban en ese momento. Tiraron cosas que servían para darle estabilidad a la barca. De hecho, era tan grande la desesperación de los marineros en medio de la tempestad y en medio de la crisis, que inclusive tiraron comida y tiraron agua, tiraron todo lo que a ellos les servía para alimentarse en ese trayecto, en ese viaje. No pensaron. Y aquí hay una cosa bien importante, es que muchas veces nosotros en medio de la crisis, muchas veces no tomamos el tiempo para pensar detenidamente qué podemos llevar en medio de la crisis y qué nos debemos llevar. Y aquí este otro punto es bien importante, que en medio de la crisis hay cosas que usted debe dejar ir, tiene que tirar, tiene que deshacerse de ellas. En medio de una crisis como la que estamos enfrentando ahora, quizás muchos en medio de todo este proceso, nosotros tenemos ya cerca de 60 días de estar en cuarentena, de no iglesia, de no salir a restaurantes, de no salir a los moles, de no hacer cosas que normalmente hacíamos, y eso nos ha enseñado muchísimas cosas, porque hemos visto que dinero que gastábamos en un restaurante, que en un paseo, que en las tiendas, como que ha habido más control sobre el dinero. Y entonces en tiempo de crisis, en tiempo como el que estamos viviendo, estamos pasando por esa etapa de dejar de hacer cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Tenemos que, a partir de ahora, yo creo que muchísimos de ustedes vamos a empezar a dejar de hacer cosas que antes hacíamos quizá cada semana o cada fin de semana o después de la iglesia, o que nos dábamos tiempo para vacaciones, o que nos dábamos ciertos privilegios, ciertos lujos. Ahora tenemos que tener más cuidado con muchas cosas. Tenemos que dejar de hacer algunas cosas. Y lo otro que nos encontramos acá en este principio es que también el tiempo de crisis nos sirve para tirar de nuestras vidas todas aquellas cosas que sabemos que quizás no son de edificación o que no nos van a ayudar en tiempo de crisis. Hay cosas que suceden a veces en tiempo de crisis, y miraba un reportaje que dieron por CNN acá en Estados Unidos, de que las casas de empeños acá, los pawn shop que le llaman, ¿verdad? Donde compran cosas que las personas llegan a vender porque no necesitan o porque necesitan dinero con rapidez. Y entonces los pawn shop o las casas de compra de segunda mano, no dan abastos. La gente hace cola y cola y cola, fila, tratando de vender cosas que tienen en sus casas porque necesitan material económico, necesitan suplir alguna necesidad en sus vidas. Y entonces aquí es algo que usted y yo tenemos que analizar en este momento, porque quizás hay cosas que usted quizás ha comprado en su vida pasada, en sus tiempos pasados, y cosas que quizás no son tan necesarias que usted pueda tener ahí. Y quizás es un momento para que usted deje ir esas cosas que no son necesarias, pero que te pueden ayudar. Claro, tienes que tener mucha sabiduría, mucha cautela. Si usted, por ejemplo, tiene una empresa, maneja una empresa, no sé de qué tipo de empresa se puede manejar. Yo le hablo, por ejemplo, la empresa que yo tengo, que es una empresa de construcción, y quizás hemos comprado herramientas y hemos comprado herramientas y herramientas y herramientas. Y si yo creo que en tiempo de crisis, una de las cosas que yo no debo hacer es vender herramientas que yo sé que me sirven para mi trabajo. Pero sí puedo deshacerme de aquellas cosas que no son tan necesarias en mi trabajo, o cosas que de repente no estoy utilizando, que no me sirven ya, puedo deshacerme de ellas. El tiempo de crisis sirve para dejar ir y sirve también para tirar aquellas cosas que no nos funcionan ya, y también sirve para guardar aquello que realmente tiene valor y tiene significado, y ser muy sabios con el dinero que nos ingresa cada semana, guardarlo, ahorrarlo, salvar de más, no gastar tanto, no comprarse tantas cosas, no darse tantas vacaciones, sino irse guardando y guardando, porque como dije al principio, los expertos en economía dicen que la crisis
apenas está empezando, que el efecto de la crisis a nivel mundial se va a dar a principios de noviembre o diciembre. Es donde ellos dicen que se va a empezar a dar ya de una forma más directa la crisis económica que va a venir sobre el planeta. Entonces, ahora que todavía tenemos la oportunidad de estar recibiendo dinero del trabajo, o muchos que están recibiendo quizás un cheque como los que está enviando el gobierno acá de Estados Unidos a los ciudadanos americanos, y algunos otros que dicen por ahí que están por aprobar. Yo me doy cuenta de algo, porque yo voy a las tiendas de materiales casi todos los días a comprar algo para el trabajo, y me doy cuenta cómo anda la gente desesperada gastando el dinero que les está llegando, porque a una familia le envían $1,200, a una persona, a la esposa otros 1,200 y $500 por cada niño. Entonces, si hay familias de 5 o 6 personas, imagínense cuánto dinero hacen, y entonces la gente se está volviendo loca gastando el dinero que ellos no contaban que lo iban a recibir. Y al contrario, he visto también otras personas que dicen con cautela: yo no voy a gastar mi dinero, yo voy a salvar ese dinero que me están enviando. Conmigo trabaja un muchacho, y él dice: lo primero que hice cuando me llegó ese cheque del gobierno, llegué y pagué unos meses de mi pago de la casa para no preocuparme en caso de que venga una crisis sobre esta nación. Eso es sabiduría, eso es anticiparse a lo que pueda venir. En tiempo de crisis, usted y yo debemos de anticiparnos. Si estamos escuchando, usted puede escuchar la voz de Dios, puede creer en el Señor y poner toda su confianza en Él, y es necesario poner nuestra confianza en el Señor, pero también tenemos que prestar oído a lo que está sucediendo allá afuera. Si los expertos en economía hablan de una crisis, tenemos que estar atentos también a ello, y aunque usted tenga toda su confianza en el Señor de que Dios le va a guardar, y yo creo que Dios va a guardar a sus hijos y a sus hijas en medio de todo lo que pueda venir, Dios nos va a proteger, pero también tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo. Número 4, Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, hay un versículo bien bonito ahí, quiero compartirlo con ustedes. A ver si me lo encuentro por acá, sí, acá está. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: pase lo que pase, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y primero a los Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De hecho, hay otro pasaje que dice que usted y yo debemos de portarnos o comportarnos varonilmente como hombres. En medio de la crisis es donde usted y yo tenemos que pararnos fuertes, pararnos firmes, comportarnos varonilmente y echarle para adelante, y creyendo que Dios nos va a guardar en medio de toda situación, de toda circunstancia que pueda venir. Y si viene tormenta, no desesperarnos, no llegar y empezar a vender hasta lo que más ocupamos y hacer lo que los marineros hicieron. Tiraron las cosas que le daban estabilidad a la nave, tiraron la comida que necesitaban para el viaje, no pensaron en lo que tenía, en lo que venía, en el viaje que tenían que atravesar o pasar por el mar. Ellos se fueron, se precipitaron y se deshicieron de aquellas cosas que eran importantes. Así es que en tiempo de crisis es necesario que usted y yo nos comportemos varonilmente, que seamos sabios y que no nos deshagamos de aquellas cosas que necesitamos de una forma aligerada. Número 5. Es necesario que en medio de toda esta circunstancia, usted y yo no perdamos la confianza en Dios. Dios tiene cuidado de usted. Si usted es un hombre fiel, si usted ha sido un hombre o una mujer fiel al Señor, si usted ama al Señor, lo pone como el centro de su vida, si Él está
controlando su vida en todos los aspectos. Si usted ha sido un hombre que ha sembrado, una mujer que ha sembrado en el reino con lágrimas, si se ha esforzado en las cosas del Señor, si ha ofrendado, si ha ayudado, si ha diezmado, si ha aportado para ayudar a otras personas, usted no se preocupe, Dios va a guardar su vida. ¿Por qué? Porque Dios honra a aquellos que lo honran a Él. Si usted ha honrado a Dios en lo poco, en medio de la crisis, Dios a usted lo va a guardar. En medio de la crisis, Dios a usted lo va a proteger. Y la crisis puede que vaya a afectar a aquellas personas que están a su alrededor, pero a usted no va a llegar, porque Dios va a levantar bandera por usted. ¿Por qué? Porque usted ha honrado a Dios en tiempos anteriores, y entonces Dios va a ver la fidelidad tuya, y basado en tu fidelidad, Dios va a cuidar de usted. Ponga su confianza en Él. Ponga toda su fe en el Señor y crea que Dios a usted le va a guardar en todo tiempo. Y número 6, y este es el último punto, ponga atención al consejo de aquellas personas que Dios ha puesto a su alrededor como líderes para guiarte. Ponga atención, porque si usted lee conmigo ahí, vamos a irnos nuevamente al pasaje que leímos, en el verso 21, en adelante, dice Pablo, lo que Pablo hizo, porque todos estaban desesperados tirando cosas de la barca y mirando a ver qué hacían, cómo remendaban, cómo reforzaban la nave, y estaban en la desesperación. Y Pablo no estaba tirando nada, Pablo no estaba remendando la barca, Pablo no estaba tirando comida. Pablo tenía toda la confianza en el Señor, y dice Pablo en el versículo 21 del capítulo 27 de Hechos, dice Pablo lo siguiente: nadie había comido en mucho tiempo. O sea que ya se habían quedado sin comida. ¿Por qué? Porque ya lo habían tirado todo. Y entonces dice, finalmente Pablo reunió a la tripulación. O sea, Pablo ya ahí actúa como líder, como hombre de Dios. Y les dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Entonces, aquí nos da a entender el Espíritu Santo que Pablo, antes de que zarparan de Creta, él había reunido a la tripulación y les había dicho que por favor no salieran en ese viaje. Sin embargo, me imagino que los marineros dijeron, no, este señor, que él se encargue de hablar la palabra del Señor y nosotros nos vamos a encargar de llevarlo a ese lugar. Y Pablo, ya el Señor le había hablado a él a través de un ángel. Y Pablo le había advertido a la tripulación que no salieran de ese lugar. Y por eso el Espíritu Santo le dice aquí, nos dice a nosotros a través de este pasaje. Y Pablo les dice, señores, ustedes debieran haberme escuchado. Al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y estas pérdidas. Y aquí yo lanzo una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros en medio de una crisis buscamos a nuestro pastor o al líder que Dios ha puesto a mi lado para guiarme precisamente, para aconsejarme, para instruirme? ¿Cuántas veces lo hacemos? De verdad. A veces prefieren muchas personas ir y consultar a un psicólogo, a un consejero familiar, que ir y consultar al pastor, al líder espiritual que Dios ha puesto sobre ellos, y no van y acuden al hombre de Dios. Y es tan importante esto en tiempo de crisis. Dios ha puesto sobre nosotros líderes espirituales, autoridades espirituales, para que nos ayuden, para aconsejarnos, para orientarnos, para guiarnos, para escucharnos. Yo soy pastor, yo tengo pastores que que yo sé que están ahí a mi lado. Si tengo alguna necesidad, alguna inquietud, si tengo al paso algún momento de cansancio ministerial, o de repente quizás no quiero predicar o darme un descanso, yo puedo llamarlos con toda confianza y decirle, oye pastor, venga y ayúdeme, aconséjeme, escúcheme, salgamos a comer algo, a tomarnos un cafecito, etc. Yo sé que son personas que están ahí sobre mi vida. Es como
como tener a una persona que yo sé que es mi mentor, es mi consejero, es aquella persona que me va a cuidar, una persona de confianza. Y yo le animo a usted para que usted ponga atención a aquel líder, aquella líder que Dios ha puesto como cabeza en su vida, que acuda a él, que le escuche, que preste atención a los consejos que ese pastor o esa pastora o esos líderes te están dando domingo tras domingo, quizás a través de las plataformas sociales. Préstele mucha atención, porque quizás Dios te está advirtiendo a través de ese siervo que no hagas ese viaje, que no tomes esa decisión, que no hagas lo que estás planeando hacer. Dios te está hablando a través de ello. Y Pablo aquí dice en el versículo 22, mire qué bonito, porque es hermoso cuando uno recibe esa palabra de parte del líder o de parte del pastor. Y Pablo le dice a la gente, a los marineros que estaban ya cabizbajos, que estaban desanimados, que estaban ya que no querían salir, que creían que iban a morir en esa tempestad. Y Pablo les dice, pero anímense, le dice, anímense. Wow, yo te digo esta noche a ti en el nombre de Jesús, anímese. Anímese en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. La crisis será pasajera. La crisis no será temporal. No será permanente, perdón. La crisis será temporal. Así como tuvo un inicio, así también tendrá un final. Anímate en el nombre del Señor. Y Pablo le dice, anímese. Ninguno de ustedes perderá la vida. Gloria a Dios. Usted lo puede creer para usted. Usted lo puede recibir para usted como una palabra para su vida, para su familia, para su hogar, para sus finanzas, para su salud. Usted puede creerlo para su ministerio. Anímese, varón de Dios. Anímese, hermana querida. Anímese, mujer de Dios. Anímese en el nombre de Jesús, porque esta crisis no va a permitir que usted pierda la vida. Dios va a cuidar de su vida. Dios va a cuidar de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijas, de tus hijos, de tus nietos. Dios va a cuidar de tu familia. Dios lo va a hacer. Ahora, Pablo llega y les dice que se animen, que ninguno de ellos va a perder la vida, pero le dice, aunque el barco se va a hundir. Ahora, piense usted, estamos en la mar como esa video que está atrás de mí, y estamos azotados por grandes olas, y está el hombre de Dios ahí a pesar de toda la tempestad e incertidumbre que están viviendo. El hombre de Dios, anímese. Pero los marineros tenían días de estar en medio de grandes vientos, grandes tempestades. Y anímese, y ellos lo que miran son tempestades azotando la barca. Y Pablo dice, ninguno de ustedes va a morir, ninguno de ustedes va a perecer, pero el barco va a naufragar. Ahora, va a naufragar. En medio de la tormenta el barco iba a hundirse. Ellos sabían que algo podía ocurrir, porque si un barco naufragia en medio de la tempestad, es muy probable que la gente se muera, muchos pueden morir. Pero ellos ya habían recibido una palabra de parte del siervo de Dios, de que ellos no iban a morir, que la barca se iba a hundir, pero que ellos iban a salir adelante, que ellos iban a vivir, que ellos iban a seguir con su vida a pesar de las pérdidas. Yo te quiero decir en esta noche, en el nombre de Jesús, óyeme, anímese, tenga confianza en el Señor. Usted no va a perecer. Quizás muchas cosas vas a perder en el camino. Quizás muchas cosas van a suceder a tu alrededor. Quizás va a tener que cerrar tu empresa o tu negocio. No sé qué va a pasar, pero anímese. Usted no va a morir. Dios te va a dar la oportunidad para que vivas, para que vuelvas a reintegrarte, para que vuelvas a establecer otra empresa, para que aprendas en medio de la crisis y pueda levantarse con más conocimiento, con más sabiduría, y puedas levantarse en el nombre del Señor y llegar a un nuevo nivel en el nombre de Cristo. Ahora, Pablo dice lo siguiente, y Pablo habla con convicción, y yo creo que aquí los que somos pastores, y quizá algún pastor va a escuchar este mensaje, sabemos de antemano que antes de que usted y yo nos paremos frente a una cámara o frente a la iglesia, siempre tratamos de pedirle dirección al Espíritu Santo para que Él nos dé la palabra adecuada, indicada, para poder transmitirle a la gente la palabra que el Señor tiene para ellos. Ahora dice Pablo,
lo siguiente. Entonces escuche esto en el verso 22. Mientras los marineros están preocupados y tirando cosas por la borda, mire Pablo lo que está haciendo. Verso 22 dice, verso 23, perdón, dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Gloria a Dios, qué hermoso. Wow. Ahí hay una gran diferencia entre aquel hombre y aquella mujer que tiene a Dios como confianza en su vida y aquellas personas que se dejan llevar a la deriva por las tempestades y las crisis. Pablo no se dejó llevar por las crisis, Pablo no se dejó llevar por la tempestad, Pablo no se dejó llevar por los vientos que azotaban la barca. Pablo estaba en comunión íntima con el Padre y al ver Dios la intimidad que Pablo tenía y la confianza que él tenía, entonces Dios envía un ángel y dice que ese ángel estuvo al lado de Pablo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Wow! ¡Qué hermoso! En medio de la crisis que usted pueda estar viviendo, en medio de la crisis que pueda venir sobre tu vida, en medio de la crisis emocional, psicológica, espiritual, material, en medio de la crisis de salud que pueda atravesar, Dios va a enviar un ángel para fortalecerte y te va a cuidar y va a estar a tu lado y te va a defender y te va a proteger. Puede darle un like, puede darle un gloria a Dios por eso, puede darle un comentario y decir amén. Esa palabra es para mí. Así lo creo en el nombre de Jesús. Pablo dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Qué convicción de Pablo, qué convicción necesitamos tener usted y yo como hombres y mujeres de Dios. Saber decir y saber nuestra posición como hijos de Dios, como dijo Pablo, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco. Aleluya. ¿A quién pertenezco? ¿A quién pertenece usted? ¿Usted pertenece a la crisis? ¿Usted pertenece a los problemas que puedan estar afectando al mundo? ¿Usted pertenece a las circunstancias adversas? ¿A quién pertenece usted? Pablo dice, yo no pertenezco a la tempestad, yo no pertenezco a la crisis, yo pertenezco al Dios de los cielos, a ese Dios a quien sirvo. Cuando usted tiene esa convicción de que usted sirve, honra y usted pertenece a Dios, Dios va a cuidar de usted. Dios va a cuidar de usted. Verso 23 dice, y dijo Pablo, no temas porque ciertamente, le dijo el ángel al Señor, a Pablo, le dijo, no temas, Pablo, porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. Yo quiero decirte algo, en el nombre de Jesús. Hay una protección y una cobertura especial sobre los hombres de Dios, que Dios ha puesto como autoridad sobre su vida. Si usted está cerca de tus pastores, de los siervos que Dios ha puesto como autoridad sobre usted, óyeme, Dios va a hacer que esa cobertura que está sobre el hombre de Dios, sobre los líderes que Dios ha puesto sobre usted, Dios va a hacer que esa cobertura te alcance a ti también. Porque por solo el hecho de que Pablo iba en esa nave, ninguno de los marineros pereció. Por solo el hecho de que en la nave iba un hombre de Dios. Óyeme, yo quiero animarle. La nave es un tipo de la iglesia de Cristo en la tierra. Hay azotes, hay vientos, hay tempestades que quieren destruir la iglesia, que quieren azotar la iglesia. Pero déjeme decirle, Dios está en medio de las circunstancias adversas, en medio de la crisis, y Dios va a guardar a la iglesia. Y el ángel le dijo, además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Yo te hago una pregunta esta noche.
yo te hago esta pregunta y quiero que la analices y la pienses muy seriamente. ¿Está usted navegando junto con tus líderes? ¿Está usted navegando con tus pastores? ¿Está usted dando la vida por tus pastores? ¿Está usted dando la vida para que el pastor, para que el siervo llegue a su destino? Porque esa era la misión de los marineros, llevar a Pablo al destino que tenían que llevarlo. Ahí estaba Pablo y ahí estaban esas personas que estaban navegando con él. Y entonces dice Pablo que el ángel le dijo, el ángel le dijo, así que anímese, pues yo le creo a Dios. Gloria a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿A quién usted le cree en medio de la crisis? ¿A quién le cree? ¿Tiene usted su esperanza puesta en un cheque que le vaya a llegar del gobierno? ¿Tiene usted su esperanza en aquellas cosas que puedan ofrecerte los humanos? ¿En quién está puesta su confianza? Pablo dice, anímese, pues yo le creo a Dios. Y yo quiero decirle algo a usted, en el nombre de Jesús, esta semilla te la lanzo a ti ahora y desato para que la semilla sea una semilla que halle tierra fértil en ti y que esa semilla pueda producir un cambio radical en ti ahora. Yo te digo, en el nombre de Jesús, créale a Dios, créale a Él. Créale a Él, es necesario creerle a Dios en medio de la crisis, en medio del proceso que estamos viviendo. Créale al Señor, porque sabes, la crisis sirve para dos cosas. La crisis sirve para hundir a muchos, pero la crisis sirve también para levantar a muchos también. La crisis sirve para llevar a la bancarrota a muchos, como también sirve para que otros prosperen y vean la gloria de Dios en medio de la crisis. Yo no voy a ser de los que la crisis me va a afectar. Yo le creo a Dios y en medio de la crisis nos vamos a levantar y vamos a ver la gloria de Dios en todo lo que vamos a hacer. Vamos a ver a nuestra familia siendo prosperada y bendecida. Vamos a ver a nuestro ministerio creciendo. Vamos a ver la bendición de Dios en medio de todo este proceso. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios, no a las circunstancias que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Créale al Señor. Créale a Dios. Yo te animo en esta noche y termino para que usted se aferre a la palabra. A esta palabra. Esta palabra es para ti. Dígalo ahí conmigo. Esta palabra es para mí, Señor. Yo la recibo. La hago mía, Señor. Te pido que la siembres en mi corazón y te pido que conviertas mi corazón en un corazón de tierra, Señor, fértil, donde esa palabra pueda producir un cambio radical, Señor, y que puedas aumentar mi fe de una forma maravillosa. Yo creo que en medio de todo este proceso tus ángeles están alrededor mío. Tú me vas a guardar, Señor, porque yo te creo a ti y no a los hombres. Yo te creo a ti, no a las noticias. Yo te creo a ti, no a lo que los gobiernos dicen. Yo te creo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos cada vida, cada hombre, cada mujer que ha escuchado esta palabra. Pido que el poder del Espíritu Santo bendiga y prospere cada uno de sus vidas, Señor, y que esta palabra pueda producir fruto al 100%, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero poner un canto y a través de ese canto quiero que oremos un momentito. Es el canto que pusimos ahí al inicio. Vamos a ponerlo. Y en ese proceso vamos a estar adorando al Señor. Se envió. Floor & Decor is now.
A su Hijo Dios nos envió. ¿Se puede levantar sus manos a Él? Su Hijo.